Hola, mis queridos videoyentes. Hace 3 semanas que no grabo y me preocupa, bueno, no me preocupa la verdad, pero creo que no es correcto porque hace más de un mes empecé con la intención de grabar aquí una especie de curso sobre metodología del trabajo académico, particularmente de un carácter que le di yo a esta metodología que yo diseñé, la metodología artesanal del trabajo académico. Y claro, pues como suelo hacerlo, y solía hacerlo sobre todo cuando era estudiante o profesor y tenía que redactar algunos trabajos o bien preparar una conferencia o una clase, pues me gustaba empezar, y me gusta pues de hecho, empezar por explicarle a mi auditorio, a quienes me ven, a quienes me oyen, a quienes me leen, qué sentido, qué significado le doy yo a las palabras principales que están involucrados en el tema de que se trate. En este caso, pues evidentemente, el título de esta materia que yo delimité son metodología artesanal del trabajo académico. Eh, ya trabajé, supongo yo que en el antepenúltimo video, qué es método y qué es metodología. Les recuerdo rápidamente, simplemente hice yo una especie de análisis, pues no diría yo etimológico ni semántico, sino un análisis libre, combinando elementos de semántica, elementos de lingüística, ¿no? Elementos etimológicos para definir la palabra método y metodología. Y si recuerdan, pues simplemente llegamos a la conclusión, bueno, yo llegué a la conclusión, espero que ustedes también, que el método se compone de un prefijo que es meta, que significa fin, finalidad, punto de llegada, pues, y odos, que significa distancia. Otros lo definen como camino. Finalmente, para estos propósitos es lo mismo. Es el camino que tienes que seguir para llegar a un fin preestablecido. Es decir, a una meta que está más allá de donde tú estás ahorita, ¿no? Y evidentemente esta es una meta no física, sino una meta intelectual, ¿no? Quieres que tus alumnos aprendan algo, o que tus compañeros en una exposición que tú haces cuando eres estudiante, pues entiendan el trabajo que tú estás haciendo. Esa es la meta, ¿no? Y O2, distancia o camino, es la ruta que tienes que seguir, es decir, la serie de pequeños pasos o de pequeñas actividades que tienes que realizar para llegar a la meta definida. Meta, finalidad, propósito, objetivo, llámenle como quieran. Finalmente es el punto de llegada, ¿sí? Ese es método. Metodología, por lo tanto, es el estudio o la aplicación de un método, ¿no? Y el método que yo estoy proponiendo es un método artesanal. También ya hice un video donde defino muy elementalmente, muy sencillamente, qué es la artesanía, ¿no? Y en este caso me conviene hablar de artesanía por básicamente dos elementos. Uno, si comparamos el trabajo artesanal con el trabajo industrial, pues podemos encontrar que tanto los artesanos como los trabajadores de una industria, pues pueden hacer el mismo objeto, bueno, un objeto idéntico. Vamos a pensar en, qué sé yo, en cacerolas, ¿no? Pues evidentemente, cacerolas para la cocina, ¿no? Pueden ser de barro, pueden ser de aluminio, pueden ser de acero, pueden ser de hierro,
¿no? Pueden ser de muy diversos materiales. Mientras más maleable sea el material, ya estoy hablando del barro, pues es más fácil que lo trabaje un artesano. La gran diferencia es que el artesano cuenta con muy pocas herramientas de trabajo comparado con lo que es la industria, ¿no? Y esta falta de disposición de aperos o de materiales o de herramientas para hacer el trabajo se parece, vaya, la comparación entre el trabajo artesanal en este sentido, de qué tanta herramienta tienes para hacer un trabajo artesanal y qué tanta herramienta se utiliza para hacer un trabajo industrial, pues por supuesto que el trabajo artesanal cuenta con muy pocas herramientas y además muy rudimentarias, ¿no? Si comparamos pues el taller artesanal con la industria, pues algo sucede similar entre el trabajo académico que se realiza a nivel muy elemental, que realiza el estudiante, aunque sea de nivel superior, comparado con el trabajo ya no artesanal, con el trabajo académico de corte científico o bien de nivel superior, científico o no. Otra diferencia que también está en el trabajo artesanal como en el trabajo estudiantil, en comparación con el trabajo industrial o con el trabajo académico profesional, ¿no?, es la división del trabajo. Para nadie es un secreto que un académico de alto nivel, ¿no?, cuenta con la colaboración de mucha gente. Por lo menos, de alguna secretaria que le ayude a manejar sus papeles, a mecanografiar o a capturar en computadora lo que él va trabajando. Y muchas veces tienen ayudantes, ayudantes de investigación, profesores adjuntos, colaboradores, y se dividen el trabajo. Lo mismo sucede en la industria, ¿no? Trabajan un montón participan un montón de trabajadores en la producción del objeto industrial, ¿sí? Y para ello está muy claramente definida la división técnica del trabajo. Algunos serán los que arriman, qué sé yo, las láminas de metal, otros los que las meten a una fundidora, otros los que las sacan, otros los que las moldean, otros los que facilitan el enfriamiento de esta pieza, quienes la pintan o la decoran, ¿no? Y otros los que la distribuyen y la venden, ¿no?, para que finalmente llegue a la casa de alguien, para que esta cazuela, esta cacerola, sea utilizada en la elaboración de alimentos. Vean cuántas manos pasan en el proceso de trabajo industrial sobre el objeto de trabajo, ¿no? Muchísimas. Y hay una gran división del trabajo, una división técnica muy sofisticada. Al estudiante no le pasa esto. El estudiante generalmente trabaja solo o trabaja en pequeños equipos donde la división del trabajo es muy rudimentaria, es muy elemental, ¿no? Incluso por una cuestión pedagógica. Si en un equipo de trabajo, en una escuela, en una universidad, en una preparatoria, en una secundaria, hay un pequeño equipo de trabajo, que son de 3, 4, 5, 6 elementos, pues a lo mejor alguien se especializa, porque es bueno en el teclado, se especializa en la captura o en la mecanografía del trabajo, ¿no? Y a lo mejor hay alguien que tiene más habilidades para la redacción y entonces se especializa en redactar. Si estas tareas las repite trabajo tras trabajo tras trabajo, pues evidentemente estos estudiantes se van especializando en un aspecto del trabajo y se pierden el aprendizaje de otros aspectos del trabajo. Ajá. Entonces, bueno, aquí una primera recomendación, algunos maestros son conscientes de ello, entonces dicen, si van a trabajar en equipo, rólense las tareas, ¿no? Que no sea siempre alguien el que
consigue los materiales, alguien el que hace las lecturas, alguien el que hace las fichas, alguien que redacta y alguien que con mecanografía, ¿no? Y a lo mejor alguien que ilustra, que hace el diseño gráfico, digamos, del trabajo, ¿no? Entonces, de ahí la idea de artesanal me llegó. De repente fue esto que llaman un insight, ¿no? Una iluminación, ¿no? Una ocurrencia, pues, ¿no? Después de hacer un viaje a Oaxaca y que observé distintos procesos de trabajo artesanal y pues yo ya era estudiante universitario y me puse a pensar que qué similitudes podría haber entre el trabajo artesanal y el trabajo del estudiante. A diferencia del trabajo industrial, el artesano diferente al trabajador industrial, como el estudiante de nivel superior contrastado con el académico profesional, el investigador, el docente, el difusor, ¿no? Y digo, híjole, es que es muy parecido, ¿no? Y la anécdota que de esas me sucedieron varias veces, ¿no? Ya se me había ocurrido hablar de la metodología artesanal cuando leo un libro que para mi gusto es Vaya, yo estudié sociología hace más de 30 años, hace 40 años, ¿no? Hace más de 40 años. Y entonces era muy... había pocos libros, pues, de introducción a la sociología, ¿no? Yo los leí todos en distintas etapas de mi vida, antes de hacer la carrera, mientras hacía la carrera, después de que la abandoné. Pero había un libro que dejé por alguna razón hasta el último. Vaya, fue de los últimos libros de metodología que leí, porque no es un libro de metodología, es un libro de introducción a la sociología que se llama La imaginación sociológica, de un estupendo sociólogo norteamericano que murió a principios de los 60, víctima del macartismo, y que era un tipo que hacía muchos estudios de campo. De hecho, cuando triunfa la revolución socialista en Cuba, el ejército de Fidel Castro, del Che Guevara, de Camilo Cienfuegos, se hace del poder el 1 de enero de 1959, pues los Estados Unidos, evidentemente, pues hasta la fecha tienen un bloqueo, ¿no? Intentaron invadir a la isla de Cuba para eliminar al régimen de Castro. No pudieron, ¿no? Evidentemente no pudieron porque había mucha presión internacional, porque si los Estados Unidos pelean con Cuba, pues evidentemente aplastan a Cuba, ¿no? El ejército estadounidense es grandísimo, es poderosísimo, tiene armas atómicas, es bestial el poderío militar de Estados Unidos. Y el de Cuba no. El apoyo de Cuba pues era la Unión Soviética y China, pero estaban muy lejos. En cambio, tenían las costas de la Florida a 60 millas de distancia del territorio cubano. El caso pues es que hasta la fecha Cuba es un punto de discusión muy, muy, muy intenso. Hay quienes están a favor y quienes están en contra. La mayor parte de las veces sin conocer realmente cómo se vive en Cuba, qué carencias reales tienen, qué carencias son resultado de un mal gobierno, ¿no? Y evidentemente aquí está la cuestión ideológica metidísima, ¿no? Porque los que son, digamos, anticomunistas, antisocialistas, procapitalistas, ¿no? Hagan lo que hagas Cuba, lo ven mal, ¿no? Cuba tiene un excelente nivel deportivo, un excelente nivel artístico y un excelente nivel en algunas disciplinas como la disciplina médica. Los médicos cubanos son famosos en el mundo porque son muy buenos. La medicina cubana, a pesar de la pobreza económica de ese país, pero las medicinas que han diseñado los cubanos son muy buenas. Vaya, hay muchas personas que se van a curar a Cuba. ¿Qué les digo yo? Maradona
el futbolista, para liberarse de sus adicciones, que recuerden que se hizo adicto a la cocaína, entre otras drogas, ¿no? Se fue a Cuba y ahí se liberó de esas adicciones. Otro personaje que se fue directamente a Cuba cuando empezó a sentirse mal fue Hugo Chávez. Hasta la fecha se discute si Hugo Chávez murió de una enfermedad extraña, una especie de cáncer, o si fue envenenado. Hay quienes sostienen hasta la fecha que fue envenenado porque murió más o menos en la misma época en que mueren otros líderes de Latinoamérica que se ubicaban a la izquierda en el espectro político, ¿no? Hoy les dirían líderes progresistas de América Latina y que murieron más o menos en las mismas condiciones. Entonces muchos suponen que fueron asesinados, pues ¿por quién? Pues por el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la CIA, ¿no? Cuando Hugo Chávez se empezó a enfermar y nadie le encontraba y nadie le halló, y hasta la fecha no hay ninguna versión oficial de qué murió Hugo Chávez, él se fue a Cuba. No lo pudieron curar y murió en un periodo más o menos breve, aunque no tan breve, fueron varios meses de estar enfermo y de estar agonizando, ¿no? Pero con esto les quiero decir, pues, que la medicina cubana es excelente, es estupenda, ¿no? Durante muchas Olimpiadas, Cuba quedaba en el tercero, cuarto o quinto lugar del medallero, ¿no? Siempre los dos primeros lugares eran o Estados Unidos o la Unión Soviética. Y luego venían las Alemanias, las dos que existían antes. Alemania Democrática, que era socialista, y la Alemania Federal, que era capitalista. Bueno, pero estos son países súper desarrollados. Cuba habrá tenido en aquel entonces, estoy hablando de antes de la década de los 80s, ¿no? Tal vez incluyendo. Digamos que entre 1950 y 1980, Cuba habrá tenido alrededor de entre 5 y 9 millones de habitantes. En cambio, las potencias que se llevaban la mayor parte de las medallas en los Juegos Olímpicos de aquel entonces, pues eran naciones que tenían varias decenas, si no centenas, de millones de habitantes y que eran potencias industriales, económicas, militares, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Cuba, paísito chiquito, subdesarrollado, pegado a nivel de las medallas olímpicas, pegado a ellos, ¿no? Pues es que el deporte cubano se ejerce desde la infancia y el sistema educativo cubano es otra de las glorias de Cuba, es universal, abarca toda la población y es excelente. Y en ese sistema educativo, parte importante del sistema educativo, como sucede en los Estados Unidos, como sucede en Inglaterra, como sucede en Alemania, en Cuba también. Es muy importante el desarrollo físico corporal como parte del proceso educativo, lo que le llaman la educación física, ¿sí? Y de ahí, pues, al deporte, ¿no? Y hay un seguimiento de cada niño. El Ministerio de Educación va siguiendo al niño de tal manera que cuando un niño destaca en las actividades de educación física o deportivas, se le sugiere que se dedique a una disciplina deportiva, a esta disciplina deportiva. Lo hacen, ¿no? Y han tenido, sobre todo atletas, ¿no? Atletas, también nadadores, también gimnastas, ¿no? Excelentes, excelentes. Bueno, esto lo platico porque Wright Mills, el sociólogo del que les quiero hablar, escribió, creo que en 1960 o 1961, a los pocos meses de que triunfó la Revolución Cubana, un libro que se llamó Escucha Yankee. Este libro fue el resultado de las investigaciones de campo, de las investigaciones reales que fue a hacer Wright Mills a Cuba. Y de regreso, pues escribe su libro que se llama Escucha Yankee, porque desde
que estaba el proceso de la guerrilla, el movimiento para tumbar a Batista, el dictador que estuvo en Cuba, los Estados Unidos agredieron militarmente y difamaron propagandísticamente al castrismo, ¿no? Al movimiento 26 de julio, así se llamó el movimiento guerrillero que tumbó a Batista, liderado por Fidel Castro y el Che Guevara. Entonces, Mills, pues preocupado porque no daba credibilidad a todo lo que decía la prensa estadounidense y los políticos estadounidenses acerca de Cuba, fue y encuentra muchos elementos para contradecirlos. Y por eso escribe el libro Escucha Yankee. Es una defensa del régimen cubano, en contra de las políticas y de la postura oficial del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? En aquellos años, finales de los 50, principios de los 60, existía un senador en Estados Unidos. Ahí los senadores pueden durar toda la vida, ¿no? Se pueden reelegir una y otra vez. Duró mucho tiempo. Y era un conservador de derecha brutal. De tal manera que, dada alguna atribución que tiene el Senado de los Estados Unidos de hacer juicios, procesos judiciales a delincuentes, a terroristas, ¿no? Y a políticos también, políticos o ideólogos, ¿no? Destacados. McCarthy es el nombre de este senador que organizó al Senado para hacer una especie de, pues sí, de juzgado a donde se sometían, a consideración de los senadores, la conducta antinorteamericana de distintos personajes. Y así le llamaban, conducta antinorteamericana, ya sea comunista o socialista o anarquista, maoísta, stalinista, bla, 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 ¿no? Todo lo que atentara contra la dominación capitalista de la burguesía estadounidense sobre el territorio estadounidense y sobre el resto del mundo, pues era juzgado en el Senado de los Estados Unidos. Y el Senado generaba penas no idénticas a las que genera su sistema judicial, no, pero sí terribles. En el caso de Wright Mills, sí recibe el citatorio de este senador para presentarse y comparecer ante el Senado y que explicara por qué escribió ese libro, Escucha Yankee, y que se confesara si era o no era comunista o socialista o anarquista, ¿no? Mills era un hombre muy, muy culto, muy preparado, muy inteligente, y se defendió maravillosamente, pero no pudo evitar que la mayor parte de los senadores que participaban en estas sesiones lo declararan culpable y lo condenaran a vivir en un hospital psiquiátrico. Mandaron pues al manicomio, los senadores macartistas, mandaron al manicomio a este excelente sociólogo, Wright Mills. W-R-I-G-H-T es el nombre, Wright Mills. Es Charles Wright Mills. En fin. Él escribió, por ahí de 1958, un libro que se llama La imaginación sociológica. Este es el libro del que les quiero hablar, porque yo cuando lo compré muy iniciando la carrera, y lo compré por curiosidad propia, no porque nos lo hayan dejado leer. Dije, qué interesante la imaginación sociológica, ¿no? Pues la imaginación no es precisamente racional, ¿no? No es un asunto del pensamiento metódico, objetivo, ¿no? No. ¿A qué se refiere con imaginación? Total que no lo leí luego, sino que fue ya hacia el final de la carrera, cuando ya estaba yo abandonando la carrera y ya había empezado a diseñar esta metodología del trabajo académico, metodología artesanal. Por eso a mí me sorprendió muy gratamente ver en el índice de este libro, La imaginación sociológica,
que el último capítulo, es más, no era un capítulo, era un apéndice del libro, que el apéndice de ese libro, es decir, un último conjunto de hojas, se llamaba Sobre artesanía intelectual. Se llama, pues, ¿no? Entonces ahí Mills hace recomendaciones muy del estilo de las que yo quería hacer. Ajá. Para empezar, dice, la mejor manera en que un experto investigador pueda instruir a sus alumnos es platicándoles sus vivencias, sus experiencias como investigador, ¿no? Ya, pues yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? En lugar de irme a las epistemologías y a las metodologías, ¿no? Mejor platico cómo he vivido la investigación, ¿no? Cómo la he pensado, en qué trabajos me he ocupado, qué acciones hay que hacer, cómo trabajar la recopilación de información, cómo trabajar la sistematización de datos, cómo trabajar la exposición, porque finalmente todo trabajo académico tiene como propósito la difusión, ya sea la difusión a nivel de un grupo de asesorados, ¿no? O de un asesorado. Si yo soy el asesor de tesis, pues evidentemente lo voy a guiar metodológicamente, es decir, qué método debe de seguir para llegar a concluir su tesis y cómo prepararse para su defensa en el examen profesional, ¿no? Entonces me encantó, ¿no?, que le haya calificado como artesanal, siendo que también yo ya había calificado a mi propuesta metodológica que estaba terminando de construir como artesanal, ¿no? Leo y me da un montón de elementos y además me encuentro muchas coincidencias entre lo que decía Wright Mills, un sociólogo ya connotado, ya fallecido, ya sacrificado por el sistema político-jurídico estadounidense, conmigo, que yo era un escuincle, veinteañero, ¿no?, que andaba con la aspiración de generar un método de trabajo, ¿no? Había yo pensado en hacer algún libro, finalmente en todos estos años me ha dado mucha pereza hacer el libro, ¿no? Tengo muchos inicios, muchos intentos, pero sí logré sistematizarlo y lo tengo más o menos claro en la cabeza y lo hice precisamente dando las clases de este curso, ¿no? Y eso es lo que quería reproducir desde hace, creo que 3 o 4 videos. Tengan en cuenta que entre el primero que le toqué el tema y el segundo pasaron 3 meses. Y luego hice otro, no muy distanciado, pero otra vez me volví a colgar, ¿no? Porque si he hecho 3 videos y este es el cuarto, entre el tercero y el cuarto hay más de 3 semanas de distancia, ¿no? Hace rato que estaba preparando aquí todo el tinglado para grabar, me pregunté por qué me estoy tardando tanto. Dije, porque ya me da flojera, porque ya me parece un poco aburrido. En aquel entonces, cuando empecé a tratar este asunto y pensé en hacer una especie de cursito, de curso, por supuesto como una serie de pláticas mías, pero todas enfocadas a que 3 personas, mujeres, todas ellas, mujeres las 3, pudieran orientarse, porque casualmente en esas fechas fueron 3 personas que me preguntaron si yo podía asesorarlas en la elaboración de una tesis o en su trabajo académico. Por supuesto que les dije que sí, por supuesto que sí, me entrevisté con 2 de ellas, hablamos de cómo pudiera hacer el trabajo, les planteé generalidades y se me ocurrió, bueno, pues para ellas voy a hacer estos videos. Pero algo hay que yo todavía no termino de entender, tengo mis explicaciones, mis hipótesis, ¿no? Porque se entusiasman mucho cuando les platico cuál es el plan, cómo podemos trabajar, ¿no?,
pero se me desaniman cuando yo les digo, y yo no te voy a perseguir, yo no te voy a andar diciendo que me entregues tal cosa para tal fecha. No, eso es asunto tuyo y de tus asesores oficiales de la escuela donde estés estudiando, ¿no? Porque no sé, yo no entiendo esta asesoría, esta conducción metodológica de un trabajo académico como una cosa de capataz, hay que terminar pronto. Creo que hay que darle el tiempo que cada quien requiera. Máxime que, por ejemplo, esta es una de mis asesoradas, es una mujer que quiero mucho, que la conocí en el Twitter cuando yo saqué mi libro de poesía, ya también hace varios años, y a ella le encantó la poesía, nos entrevistamos, nos hicimos amigos, ¿no? Entonces me pide, ¿no? Que ella es secretaria, pero se metió a estudiar psicología. Está ya por terminar psicología y me busca para que yo la asesorara. Nos reunimos, platicamos, la noté entusiasmada y hasta ahí llegó, ¿no? Otra alumna, que sí fue mi alumna, pero pues hace más de 20 años, ya es maestra, también me pidió asesoría para hacer algún trabajo, ¿no? Ya ni me acuerdo cuál, porque ya no la vi. Le dije que sí, que con mucho gusto. Le escribí cositas en el WhatsApp, ¿no? Para orientar los primeros pasos. Y luego se desconectó, se decepcionó, una o la otra, seguramente sí. Y hubo otra que también me pidió asesoría, ¿no? Para hacer mejor su trabajo. Ella es supervisora en educación básica. Y también fue mi alumna y también le dije, bueno, pues vamos a hacer este trabajo, Ella desde el primer intercambio que tuvimos a través de las redes, a través básicamente de WhatsApp, pues ya no me volvió a buscar. Yo tampoco, ¿no? Bueno, pues si ellas necesitan, pues que me busquen, ¿no? No voy a estar ahí encima, ¿no? Encima de ellas. El caso, pues, es que ninguna de las tres cuajó en la asesoría. Sin embargo, este esquema metodológico sí lo pude aplicar o pude hacer que mis alumnos o exalumnos lo aplicaran a la hora de hacer sus tesis profesionales, ¿no? Por eso es que mi angustia, bueno, mi malestar, pues es que, híjole, si yo quería hacer un curso, estoy dejando mucho tiempo entre un video y otro, ¿no? Y claro, pues esto no contribuye a que quien quiera aprender de esto, pues tenga una continuidad más o menos coherente, ¿no? Incluso, pues les digo, empecé a hacer las definiciones, a aplicar mi crítica semántica a los vocablos implicados en el título de esta actividad. Es metodología artesanal del trabajo académico. Toqué el punto de la metodología, metodología, toqué el punto de lo artesano, ¿no? Ese es el más reciente, y está pendiente la noción de trabajo. ¿Qué entendemos por trabajo? Les decía yo cuando terminé de presentar lo de la artesanía, lo de lo artesanal, y anuncié que yo tenía que hablar del trabajo, les mencioné una frase que un alumno me dijo como justificación de por qué no hizo la tarea que yo les dejé. Llega y me dice así, viendo para abajo: maestro, pues yo le quiero explicar que pues, yo no hice el trabajo porque, pues como tengo trabajo, luego me cuesta mucho trabajo y es muy trabajoso, ¿no, profe? Eran por lo menos 3 o 4 significados de la palabra trabajo, con la palabra trabajo metidas en una sola frase. No hice el trabajo porque yo trabajo y me cuesta trabajo hacer el trabajo.
Después digo, pues necesito una, una sesión para hablar por lo menos de 3 significados, 3 conceptos de la palabra trabajo, es decir, qué idea está atrás de este vocablo, para que nos entendamos, ¿no? Por un lado, para empezar, cuando me dicen no pude hacer el trabajo, yo les pedí un trabajo escrito, ¿sí? Les dije, háganlo como quieran, háganlo como trabajo de investigación documental, háganlo como ensayo, ¿no? Pero escríbanlo y me lo entregan. Esta es la idea de trabajo. Yo me metí hace rato a ver definiciones de trabajo en internet, como lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Y sí, claro que una noción de trabajo tiene que ver con el trabajo académico. Y los trabajos académicos dicen que son las tesis, las tesinas y otros tipos de documento recepcional, es decir, otro tipo de documento que se hace al final de la carrera o al final de la maestría o del doctorado, la especialidad que estés estudiando. Y claro, es un objeto, ¿no? Es un objeto que parece libro, o sea, es un libro de muchas páginas y por supuesto pues un montón de texto, ¿no? Este es un trabajo. Pero el producto del trabajo académico también puede ser una clase. Los maestros tienen que preparar sus cursos, el curso completo, sus unidades de aprendizaje o así les llamaban en mis tiempos, ¿no? Las unidades de aprendizaje, es decir, la temática dividida en subtemas más o menos homogéneos o de tamaño parecido y bien secuenciados, ¿no? Esto para decir que también preparar clases es un trabajo académico, aunque no se haga por escrito, ¿sí? Yo así terminé mis labores como maestro. Ya no necesitaba yo escribir y sentarme, ¿de qué va a ser la clase? ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Cuáles van a ser las actividades? Las fuentes de información, ¿no? ¿No? Durante muchos años yo ya no preparaba mis clases porque ya me las sabía y además me gustaba improvisar, ¿no? Porque si yo de por sí aquí aparento ser disperso, ¿no? Imagínense cuando estoy frente a 20, 30 alumnas de distinta índole, ¿no? Las que me odiaban, las que me amaban, las feas, las bonitas, las inteligentes, las que se hacían mensas, ¿no? Entonces, pues era muy fácil que yo empezara a tratar un tema, a explicar algún tema, y que de pronto me iba, ¿no? Y luego regresaba al tema original. Esto lo hago también en mis videos. Mucha gente me ha dicho aquí, en el YouTube, que desvarío mucho, ¿no? Digo, no desvarío, porque finalmente regreso al hilo narrativo y regreso a la temática original, ¿no? Y todo el video, son muy largos mis videos, están hechos así, ¿no? Y se hacen largos precisamente porque pues, ejemplifico, cuento anécdotas, desarrollo temas subordinados, pero relacionados al asunto que estamos tratando. Entonces, pues yo no preparo mis clases, ¿no? Ni mis videos. No tengo un apuntito siquiera. Bueno, a veces he recurrido a algún apuntito. Y por supuesto no uso el teleprompter, ¿no? Pero estos videos también son el producto de mi trabajo académico y lo estoy, digamos, realizando, lo estoy haciendo real a través de estos videos. Mucho de lo que he platicado aquí en los videos lo he escrito y lo he publicado en artículos, en libros, etcétera, ¿no? Puedo hacer un video, ¿no? O sea, no un video de estos, una película, digamos, ¿no? Sí se puede. ¿Puedo generar una obra de teatro? Sí, también.
Puedo preparar una conferencia, pues esto es lo que hago, ¿no? Hago una especie de conferencias aquí. Luego hasta, digo, clases, ¿no? Que hasta me compré mi pizarroncito y lo pongo ahí en un rincón de mi cuarto para pues, poner alguna nota, algún apunte, ¿no? Hoy no lo hice así porque quería aprovechar que estoy solo en mi departamento. Este es el pasillo de mi departamento que lleva a las recámaras que están atrás de mí. Y allá hacia el frente lo que tengo es un ventanal, el ventanal de la estancia. Es muy grande, son ventanas muy grandes y me llega buena luz, ¿no? Aquí hay dos ventanas laterales, es muy padre cuando las abro, porque pues como si estuvieras al aire libre, ¿no? Estoy en un tercer piso y tengo un pasillo que mide un poco más de 1 metro de ancho, ¿no? Que conduce a las recámaras, ¿no? Ahora está cubierto pues, por unas cortinas blancas, ¿no? No las abro porque es muy diferente la luz que llega de este lado a la que llega de este lado. Entonces, bueno, si las tengo cerradas más o menos se homogeneiza, ¿no? Pero finalmente sí son clases, ¿no? Una especie de clases. Entonces, de lo que se trata en este video, y en concreto, es hablar de la noción de trabajo. Les decía yo esta frase que me dio mi alumno y donde podemos distinguir distintos significados de la palabra trabajo. Uno, el sentido que le da la física, la ciencia física, dentro de la mecánica, que es una rama de la física, para definir el trabajo. Y el trabajo es la cantidad de energía que requiere un objeto para lograr algún desplazamiento. Entonces hay una fórmula matemática para medir en joules, o sea, unidades de energía, el trabajo, que tiene que ver con el movimiento, ¿no? Evidentemente esto no es la definición de la física del trabajo. Tampoco es la definición de trabajo como chamba, ¿no? Como actividad que uno realiza a cambio de una remuneración, a cambio de un pago, ya sea en dinero o en especie, ¿no? Tampoco es eso, ni tampoco es la dificultad. Es que me cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea que se me dificulta. Entonces tengo que echarle más energía para que se logren las cosas. Vean cómo en todos estos significados que acabo de mencionar coinciden. Es la aplicación de energía para el logro de un propósito, ¿no? Entonces, cuando un alumno va a dar una clase o está preparando sus apuntes o va a presentar un examen, está haciendo un trabajo que se va a concretar en esa clase, en ese escrito que va a entregar a su maestro, en ese audiovisual que presenta ante sus alumnos, ¿no? Ante sus compañeros. Y ese es el propósito del trabajo. ¿Que tiene sus dificultades? Sí. ¿Que requiere esfuerzo? Sí. Entonces, trabajo-esfuerzo, trabajo-dificultad, trabajo-desplazamiento, ¿no? Pero todos implican la utilización de energía orientada hacia un fin, ¿sí? Entonces, así es como entendemos, o como les propongo que entendamos, cuando hablo yo de trabajo académico, ¿sí? Es el esfuerzo que se hace para producir un objeto de trabajo, un objeto del trabajo, ¿no? El resultado de ese trabajo. No sé si vaya a tener más continuidad, ahorita ya llevo 45 minutos hablando de esto. Lo que seguiría es, además de que ya definí la palabra trabajo, sería puntualizar qué es lo académico. Pero esto también lo voy a hacer en otro video porque este ya se me extendió. Y por supuesto voy a trabajar la palabra academia. ¿Y qué es lo académico? Ya tengo un video anterior, no sé de cuándo, no me acuerdo de cuándo, donde trabajo la noción de academia. Por eso creo que el próximo sí voy a poder hacerlo un poco más sintético para ver qué es lo académico. Les planteo la problemática. La organización que reparte los Óscares en Hollywood
Es la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. Academia. Ajá. Es muy famosa en los países de habla hispana. La famosa Real Academia de la Lengua Española. Es, por supuesto, una institución oficial del gobierno español, por eso se llama Real, pero es la academia. Y edita el que para muchos es el más importante diccionario de la lengua española, porque ahí están las normas que dicta la Academia Española, cuyo propósito es la academia limpia, pule y enriquece el español. ¿Sí? Dictan normas, que si se acentúan, que si no se acentúan, cuáles son las palabras que se escriben con C y las que se escriben con S, cuáles son las agudas, las graves, las esdrújulas, ¿no? Toda esta parafernalia de ortografía y gramática es lo que trabaja la Academia de la Lengua Española. Hay otras agrupaciones, como por ejemplo la Academia Mexicana de Geografía e Historia. Ahí van los geógrafos y los historiadores, se reúnen para discutir los temas de su área de trabajo y para difundirlos, y también para evaluar y sancionar positiva o negativamente los trabajos. Por ahí viene la idea de academia. Pero también se les llama academias, aquí en esta ciudad, a las escuelas de oficios elementales. Ajá. Una casona donde hay un maestro de ciencia y confección y que tiene ahí 3 o 4 máquinas de escribir y materiales para la costura, y que da clases de corte y confección, ¿no?, fuera del sistema escolar oficial, pero enseña a alumnos, ¿no? Y también hay cursos de cocina en esas academias, también hay cursos de yesería, de plomería, de albañilería, de mecánica, de oficios, ¿no? También se les llama academias. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas que reparte los Óscares, ¿no?, que ni siquiera trabajan con elementos científicos, digamos, sino con el arte cinematográfico, ¿no?, que sí tiene involucrado mucho proceso técnico y científico, ¿no?, pero bueno, es otra cosa. ¿Pero qué tiene que ver eso? O bien la reunión de maestros en las secundarias, cuando yo estudiaba, todos los maestros se agrupaban en academias. Dentro de una escuela había muchas academias. La Academia de Español, donde se reunían los maestros de español para tratar las vicisitudes de la materia y de los cursos que ellos daban. Así los de matemáticas, así los de geografía, los de biología, los de física, los de todos, ¿no? Yo estuve en una escuela bastante bien dotada, oficial, pero que tenía muchos cubículos y que eran las academias. Y cuando los maestros se encerraban a trabajar, ni las autoridades de la escuela podían entrar, ¿no?, porque hablaban, discutían, se quejaban, hacían propuestas, ¿no? Trataban los temas de los grupos o los alumnos difíciles, ¿no? También se le llama academias. En secundaria donde yo estudié, también trabajaban allí mi papá y mi mamá. Fue una vez que yo andaba buscando a mi mamá, me encuentro a una de sus compañeras maestras y le pregunto: oiga, maestra, ¿no sabe dónde está mi mamá? Ah, sí, dice, estamos en reunión de academia. Yo me salí porque fui al baño, pero ahí estamos. Ah, pero no se le puede ir a ver allí. No, a menos que sea una urgencia. ¿Quieres que le diga algo? No, no le diga nada. Pero fíjense, esa era la academia también. Esa es la idea de academia. Ya me adelanté. A lo mejor ya no hago el siguiente video sobre la academia, sino ya empiezo a desarrollar la metodología, ahora sí, la metodología en sí misma del trabajo académico, pensando en estudiantes de nivel superior, ¿sí?
No me voy a dirigir, no me interesa. Ellos ya tienen su estilo de hacer su aprendizaje, su investigación, sus exposiciones. No me refiero a los académicos ya formados. No está dirigido para docentes ya en servicio. No está dirigido para científicos, para investigadores profesionales, sino para los que están aprendiendo los rudimentos de esto. Entonces estoy pensando, pues, en un estudiante de nivel superior que todavía no encuentra bien a bien cómo desarrollar mejor sus actividades, ¿no? Entonces esa es la idea. ¿Cuándo lo voy a grabar? Yo espero que sea pronto, pero no garantizo nada porque ando un poco desmotivado. Pero bueno, ya vi que me cae bien hacer estos videos. No videos, son más audios que videos, ¿no? Porque pues, la imagen es la misma, ¿no? Y no es muy grata, que digamos, ¿no? Pero sí, creo que hay cierta riqueza lingüística, cierta riqueza conceptual, y que bueno, me cae bien hacerlos porque siento que descargo cosas que traigo adentro, ¿no? Que me hierven a veces, ¿no? Y que estoy pues, aportando algo, ¿no? A quien quiera verlos, a quien le parezcan interesantes. Cada vez hay más personas que me dicen que son interesantes, pero no crean que rebasan las 100 personas, ¿eh? Son poquitas personas. Acabo de llegar a los 280 suscriptores. Muy pocos likes y casi ningún comentario. Tampoco soy muy dado a pedirles. Ahora sí les voy a pedir. Si lo creen interesante, si me quieren echar una porra, un reconocimiento, pues denle like a este video que va a aparecer en YouTube y que voy a colocar también en mi Facebook. Pónganle, compártanlo si quieren, si pueden, y suscríbanse a mi canal. Pero vean que lo pido como un favor, ¿no? Porque no estoy seguro de que encuentren amenidad y riqueza en esto que estoy hablando. Ya llevo 52 minutos, ya tengo necesidad de terminarlo. Nos vemos, espero que pronto, para seguir hablando de estas cosas. Bye.